Muy buenas tardes, amigas y amigos. Soy Elmer Mengíbar, parte del equipo del proyecto Infosegura del PNUD para Latinoamérica y el Caribe. Hoy es jueves 22 de abril del 2021 y estamos iniciando DataAcción, el webinar con evidencia sobre seguridad ciudadana. Recuerde que contamos con servicio de traducción simultánea que puede activar en el área derecha de la barra de Zoom. Y vamos a iniciar ahorita nuestro noveno episodio de la tercera temporada, valga decir el penúltimo de esta tercera temporada. Y ahora compartimos casa con Conoce, con la red de conocimiento sobre seguridad ciudadana. Una iniciativa que nació y se ha desarrollado junto a Infosegura durante los últimos 6 años de trabajo en la región. Conoce reúne a 16 instituciones académicas de 11 países en la región y ha desarrollado una serie de productos dedicados a mejorar, impulsar y promover la investigación académica sobre seguridad ciudadana en la región. Esta tarde tendremos un conversatorio para hablar de la agenda de la Academia sobre Seguridad Ciudadana transitando la pandemia del COVID. Pero antes de presentar y dar paso al panel, vamos a escuchar un saludo y palabras de Jairo Acuña, líder regional de gobernabilidad del PNUD para Latinoamérica y el Caribe. Hola Elmer, colegas, buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad y saludos a los colegas de la red Conoce, a Ilka, a Carlos, Diony, José, Carla y a la coordinadora del proyecto Infosegura. Yo, indudablemente, este es un tema que me apasiona y creo que el rol de la academia es un rol sustantivo y tiene que ser un rol disruptivo, ¿verdad? Tiene que ser un rol de análisis profundo sobre no solamente los temas de seguridad, que son los que atañen al proyecto Infosegura, pero cómo estos temas de seguridad tienen una implicancia sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Y en el contexto que nos embarga hoy en día por la pandemia de la COVID-19, creo que tenemos que entender, y este es el posicionamiento que hemos venido haciendo en el PNUD, como que la crisis es más allá de una crisis de salud y es una crisis de gobernanza. ¿Cómo entendemos esta como una crisis de gobernanza? De ahí partimos entonces que la recuperación es necesaria para redefinir el contrato social, entendido como la búsqueda de nuevos acuerdos políticos y sociales que puedan garantizar esa prosperidad económica, esa paz y esa cohesión social que tanto necesitamos hoy en día. Las instituciones educativas deben acompañar estos acuerdos también, no son ajenas a estos procesos. Deben acompañar la construcción de este nuevo contrato social con datos, con evidencias, con análisis objetivo, que devenga en la construcción de esta nueva normalidad que no solamente sea nueva, sino que también sea mejor. La COVID-19 nos ha exponenciado déficits estructurales de gobernanza y de relaciones de poder político, económico y social. Nos presenta un desafío, pero también nos presenta una oportunidad. Y como lo hemos venido planteando, si salimos de esta oportunidad sin haber redefinido esas reglas del juego, habremos desperdiciado una oportunidad que se nos ha presentado para mejorar los procesos de convivencia pacífica y cohesión social. La academia, entonces, debe ser una parte activa, una parte fundamental, que debe estar en el centro del debate, con el análisis, con la propuesta, con los datos, con la información. Porque también hoy tenemos la falacia de las redes sociales, ¿verdad? Donde creemos que porque existe más información a través de las redes sociales, tenemos más conocimiento y sabemos que eso no es así necesariamente. Y la segunda falacia es que rápidamente hemos confundido popularidad en redes sociales con legitimidad, ¿verdad? Y esta popularidad también tiene una influencia directa en los procesos de construcción de confianza
hacia o en contra de las instituciones del sector privado. En esta nueva experiencia de ciudadanía debe partir la transparencia, la publicidad de la información y la rendición de cuentas. La sinergia del proyecto Infosegura con la red Conoce nace en este punto, es decir, que se enmarca dentro de esta estrategia del PNUD, precisamente en fortalecer las capacidades de las instituciones académicas para la producción, el uso y la difusión de datos que pueden contribuir a una mayor participación e incremento de la confianza ciudadana, construir esa confianza ciudadana. La academia siempre ha estado, como lo mencionaba anteriormente, en el epicentro ciudadano del conocimiento y es el brazo, y yo diría la neurona, que debe extenderse para llegar a un aporte a la construcción de estas políticas públicas basadas en evidencia. Aún en los contextos más tensos, aún en los contextos donde tenemos más conflictividad, donde tenemos mayor inseguridad, pareciera que las prioridades son otras. La divulgación y el uso del conocimiento es una labor imprescindible para la recuperación de sociedades golpeadas por la crisis de la COVID-19, pero también por la epidemia que teníamos en América Latina y en Centroamérica antes de la pandemia, que es la epidemia de la violencia crónica, de la seguridad ciudadana multidimensional. Y es responsabilidad de todos los actores sociales aportar y acuerpar en esta tarea. Por eso es un placer saludarles hoy a los representantes de la red Conoce, que nos han venido acompañando desde casi los inicios del proyecto Infosegura. Y les doy las gracias por tener este espacio de discusión y estoy seguro que la conversación, como lo planteaba Elmer al inicio de la presentación, va a ser muy fructífera y yo les pido, por favor, que sean lo más disruptivos posibles. No podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes con las mismas acciones, con los mismos análisis y con los mismos enfoques. Así que muchísimas gracias, colegas, y Elmer, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Jairo, por estas palabras para abrir y esta invitación a la disrupción. Y vamos a empezar pues esta conversación y voy a presentar a quienes nos acompañan. Está con nosotros Ilka Treminio Sánchez, coordinadora de la red Conoce para el periodo 2020-2021, que también es directora de Flaxo en su sede en Costa Rica. También está Carlos Ramos, secretario técnico de la red Conoce. Nos acompaña también José Clemente Lazo Núñez, parte del comité coordinador de la red Conoce y también director de posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Carla Salazar Sánchez, que también está como subsecretaria técnica de la red Conoce y también es coordinadora académica e investigadora de Flaxo Costa Rica. Y también nos está acompañando Dione Nicole Céspedes Bolaños, investigadora becada por la red Conoce en este periodo que estamos atravesando. En esta ocasión, la conducción de este conversatorio estará a cargo de nuestra colega Ivonne Besiana, a quien tengo el gusto de presentarles, y cuya voz seguramente reconocerá porque es la voz que nos da siempre la bienvenida en el video institucional. Antes de pasarle la batuta a Ivonne, recuerdo que tendremos un espacio para preguntas y comentarios, porque los temas abordados, sobre los temas abordados y para participar podrá pedir la palabra usando el botón que se encuentra en la barra de herramientas o bien dejando su pregunta por escrito en la herramienta de preguntas y respuestas que también puede encontrar en la barra de herramientas de Zoom. Nuestros panelistas estarán pendientes de responder gustosamente y en ambos casos, por favor, identifíquese e identifique a quien dirige su pregunta o comentario para darle agilidad a la conversación. Al final del conversatorio, nuestra coordinadora regional, Marcela Smoot, dará unas palabras de cierre. Ahora damos paso al conversatorio y doy la palabra a Ivonne para iniciar este conversatorio y bienvenido a esta acción y gracias por el apoyo.
Muchas gracias, Elmer, colegas, equipos en plural, muchas gracias. Qué rico poder pasar de público y de equipo a la plática. Un saludo para todos los que nos están acompañando, los y las que nos están acompañando esta tarde. Bueno, platiquemos, aprovechemos el tiempo entonces. Me gustaría comenzar contigo, Carlos, para que nos platiques sobre la o las respuestas ante la pandemia, este escenario que nos cambió la vida hace un poco más de un año, justamente para poder darle continuidad a la agenda de investigación y cómo se ha podido adaptar esta agenda a este nuevo contexto, obviamente manteniendo las líneas del trabajo. Todos sabemos que en investigación hay un método, hay transparencia, hay datos, hay evidencias, hay todo tipo de comprobación. Y bueno, en tema de formación y difusión, ¿cómo ha sido y cuáles han sido estas respuestas? Muchas gracias, Ivonne. En el momento de inicio de la pandemia, efectivamente, nuestro gran reto fue mantener las 3 líneas estratégicas de trabajo que la red se propuso desde sus orígenes, que son básicamente desarrollar investigación, impulsar una apuesta formativa y promover el diálogo social y político, crítico, informado y propositivo. En esta línea nos mantuvimos, digamos, en este último año de pandemia, y como en todas partes, el hecho social de la pandemia nos puso a prueba en las capacidades de respuesta a una situación desconocida, redefiniendo las coordenadas de entorno de nuestro trabajo, y nos mostró además que mucho de aquello que nosotros damos por hecho, no siempre debemos darlo por supuesto. En estas nuevas coordenadas, en concreto, como todos y como todas, nuestra respuesta fue no detenernos, no detener el paso, sino buscar caminos que nos permitieran mantener la presencia de la red, hacer nuestro trabajo y orientar, quizás de manera distinta, las 3 grandes líneas de trabajo. Y en este sentido, en concreto, hicimos, digamos, 3 cosas. Primero, buscamos nuevas formas y nuevos mecanismos para impulsar el hacer académico de investigación. De aquí surge una línea de trabajo que fue el proyecto de becas de investigación orientado en lo fundamental a investigadores e investigadoras jóvenes. En segundo lugar, procuramos también nuevos métodos que hasta entonces apenas habíamos utilizado, y me estoy refiriendo a utilizar de manera mucho más intensa las tecnologías de la información y la comunicación, que de hecho, y sus plataformas, que de hecho fueron sustantivas, y en ellas descansó toda nuestra propuesta formativa y todo el diálogo que hemos desarrollado en este año que estamos concluyendo en términos de gestión institucional. Y finalmente, tomamos la decisión también de reforzar nuestra estructura organizativa, teniendo ahora una secretaría técnica con un equipo sumamente capaz para afrontar los retos y las tareas del futuro inmediato. Como resultado de todo esto, no solo, creo yo al menos, no solo no nos detuvimos, sino que algunos pasos los dimos de manera más acelerada, y algunas direcciones incluso fueron ajustadas. Por ejemplo, este año hemos focalizado nuestra presencia en el tema de la violencia contra las mujeres, y hemos buscado potenciar en la medida de lo posible el protagonismo juvenil en la construcción de conocimiento. Desde la Secretaría Técnica, al menos, pensamos, en medio de esta crisis sociosanitaria y de la tragedia que con ella vino, las limitaciones que nos colocó la pandemia frente a nuestra manera usual de proceder y de funcionar, nos ha permitido también descubrir capacidades institucionales latentes que ahora son capacidades reales y capacidades actuales. En ese sentido, digamos, la agilidad y la versatilidad para hacer frente con éxito a la adversidad, yo diría, por parte del equipo de trabajo en la red, ha sido notable. Cuando creímos que los encierros, cuando creímos que el confinamiento podrían aislarnos y llevarnos a un receso institucional en una red que no es fácil por ser regional, es cuando más visibles hemos sido, es cuando más diálogo hemos desarrollado,
es cuando más se ha ampliado nuestra red de conocimiento y diálogo social y político. Y además es cuando más trabajo investigativo, cuando más propuesta formativa hemos desarrollado, y yo diría como valor agregado durante este año, es cuando más hombres y mujeres jóvenes nos han acompañado y han sido protagonistas del trabajo de la red. Esto es un poco, digamos, como el núcleo de la respuesta con que afronta la pandemia. Ok, gracias, Carlos. Me llama mucho la atención la referencia que haces sobre el apoyo a los investigadores y las investigadoras jóvenes. Siempre decimos que son el futuro, pero no es cierto, ya son el presente, y es inevitable recordar cuando todos buscamos nuestra primera oportunidad laboral y nos piden años de experiencia. Y uno piensa, bueno, justamente por eso quiero mi primera oportunidad, para comenzar a tener experiencia. Le paso el micrófono entonces a Carla Salazar, justamente para preguntarle sobre este punto. ¿Cómo es el apoyo? ¿En qué consiste este apoyo de Red Conoce a investigadores e investigadoras más jóvenes, las oportunidades para poder presentar justamente ideas disruptivas, como mencionaba Jairo en el inicio, en la introducción, y las acciones concretas para poder acompañar toda esta parte técnica que tiene todo un proceso? Adelante, Carla. Muchas gracias, Ivonne. Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan en esta Dataacción. Pues sí, efectivamente, en relación con lo que mencionaba Carlos, para la red ha sido muy importante mantener este trabajo de reflexión y generación de conocimientos sobre seguridad ciudadana en la región. Y si bien la pandemia, reto, múltiples incertidumbres, inmediatamente también se nos presentó esa necesidad de analizar el comportamiento también de diferentes expresiones de violencia en la región en un contexto como el que estamos actualmente. Entonces, en la búsqueda de estas opciones para generar investigación, nos abocamos por un programa de becas de investigaciones cortas. Entonces, aquí lo que buscábamos era tratar de apoyar aquellas iniciativas de análisis donde definimos algunas líneas sobre las cuales también sobresalen el tema de cómo estaban viviendo personas o poblaciones en condiciones de vulnerabilidad esta pandemia. De modo que apoyamos diversas investigaciones sobre el tema de violencia contra las mujeres y población penitenciaria también, a la vez que trabajamos, por ejemplo, el apoyo, digamos, a investigaciones que enfatizaran, o más bien profundizaran, realizaran análisis alternativos de problemáticas de interés con base en investigaciones más grandes. Entonces, el programa de becas al final apoyó 7 investigaciones en la región. 4 de esas investigaciones fueron sobre violencia contra las mujeres en tiempos de pandemia, para lo cual tuvimos 2 investigaciones en Panamá, una en El Salvador y una en Costa Rica. También tuvimos propuestas, o más bien proyectos de investigación sobre población privada de libertad, y ahí trabajamos una en El Salvador, que trataba de analizar un poco la vivencia de la maternidad de mujeres en conflicto con la ley, y otra investigación que iba como digamos, enfocado en la misma población, pero que buscaba analizar el tema de políticas penitenciarias en Costa Rica, El Salvador y Panamá. Otra de las investigaciones que apoyamos fue sobre democracia y derechos humanos en contexto de pandemia en El Salvador. De hecho, estos resultados los publicaremos próximamente en un libro que compila los principales hallazgos, y también tuvimos oportunidad de realizar una serie de webinarios donde podíamos pues posicionar un poco los hallazgos y discutirlos con otros equipos de investigación, personal de instituciones públicas y formuladores de políticas. Entonces, como bien mencionaba usted en la pregunta y lo retomaba Carlos en su intervención previa, es el rol de personas investigadores jóvenes. Contamos entonces en este programa con la participación de personas investigadoras que ya tenían una amplia trayectoria, junto con personas investigadores jóvenes. Y ahí lo que buscábamos era incentivar el desarrollo también de habilidades en investigación
en poblaciones que muestran alto interés sobre las temáticas que estamos mencionando, ustedes suelen encontrar algunos obstáculos para desarrollar investigación por encontrarse en etapas iniciales de su experiencia profesional. Entonces, nos parece que fue muy importante abrir este espacio porque además de generar evidencia de alta calidad, que se procuró, digamos, con un acompañamiento técnico cercano por parte de la red, también se convirtió en un espacio de desarrollo de capacidades e investigación que es tan necesario en nuestra región. Brevemente también quería señalar que tuvimos, además de este programa de becas, un seminario internacional que buscaba también fortalecer estas habilidades en investigación con énfasis en el tema de violencia. Y ahí tuvimos la participación de muchísimos investigadores e investigadoras jóvenes y centramos la atención en módulos teóricos, metodológicos y éticos para análisis y recolección de datos en contextos caracterizados por múltiples violencias, que como sabemos este tipo de investigación conlleva una serie de pues consideraciones y de protección tanto para las personas informantes como equipos de investigación. Entonces nos pareció como muy importante retomarlo dentro de las actividades de la red y ver, digamos, ante cuáles particularidades nos enfrenta el contexto, digamos, de pandemia cuando queremos. Hola. Estamos. Bueno, muy bien. Justamente en este contexto de los y las investigadoras jóvenes, quiero dejar con ustedes a Diony Nicole, precisamente una de las becarias de la red, para que nos cuente directa y específicamente su experiencia. Yo le preguntaba anteriormente, investigadora millennial, y me dice, no, investigadora Z, centennial, para que tengamos más específicamente idea de qué tan joven está este programa de becas. Adelante, Diony, bienvenida. Hola, Ivonne. Hola a todos. Bueno, yo creo que el programa de becas, además de como Carla y Carlos han venido mencionando, que fue una oportunidad, además de inusual, como ellos mismos lo dicen y como usted lo ha dicho, fue una oportunidad muy enriquecedora. ¿Por qué? Primero porque cuando se están en estas etapas de inicio de los procesos de investigación y demás, hay que pensar en el tiempo como un recurso más, ¿verdad? No solamente como el que tengo disponible. Entonces, este incentivo de las becas que nos permite no solamente la legitimidad de tener atrás a la Red Conoce, poniendo, digamos, un poquito de su cara en el proceso investigativo, por ejemplo, de recabación de datos y demás, sino que también nos permite dedicarle, como personas jóvenes, una cantidad importante de tiempo al proceso de investigación, de análisis de datos, de sistematización de la información, etcétera. Y este proceso que además de ser muy novedoso, porque hasta el momento no conocíamos, al menos desde mi posición, y sé que desde la posición de algunas de las personas investigadoras también, un espacio que nos permitiera este desarrollo, ¿verdad?, investigativo, nos brindan un acompañamiento técnico que es verdaderamente invaluable. Es un acompañamiento técnico que además de presentarse de una manera muy horizontal, es un acompañamiento técnico que, como dije anteriormente, nos legitima a la hora de presentarnos como investigadores jóvenes en procesos de recabación de información, específicamente, por ejemplo, para el caso de nosotros, que fue una investigación en 3 países. Yo soy costarricense, entonces también era en El Salvador y Panamá. Llegar como investigadora joven, mujer, a otro país a pedir información es un poco complicado, bueno, ya lo sabemos, pero tener el respaldo de la Red Conoce detrás nos permitía, o me permitía en lo personal, un poco más de legitimidad tal vez al pedir con permiso y la información, ¿verdad? Además de esto, creo que ya para ir terminando, este espacio de la Red Conoce, que además de académico
es académico y interdisciplinario, nos ha permitido como romper un poco con la concepción que nosotros y nosotras como personas jóvenes tenemos sobre la academia como un espacio muy adultocentrista y también muy cerrado, ¿verdad? A nosotros y a nosotras. Muchas veces nuestras ideas, aunque son válidas y nos las validan, no necesariamente son tan tomadas en cuenta. Y este no fue el caso en este proceso investigativo con la Red Conoce. Entonces, bueno, básicamente yo creo que en eso resumiría la experiencia, una experiencia muy enriquecedora y creo que invaluable, de verdad, para una como persona investigadora joven. Qué bonito escucharte, Diony. Te voy a repreguntar para tener mejor contexto. ¿Qué estudias o qué estudiaste? ¿En qué te has especializado? ¿Y cómo fue tu primer acercamiento con Red Conoce de aplicar a este programa de becas? Bueno, yo soy politóloga de base. En este momento estoy cursando la maestría en evaluación de programas y proyectos de desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Me he enfocado más en el estudio de participación ciudadana de personas privadas de libertad, seguridad, criminalidad, violencia, narcotráfico, etcétera. Entonces, más o menos por ahí viene el vínculo y el interés también de formar parte de la red, ya que se enfoca en seguridad ciudadana y entiende la ciudadanía no solamente como se entiende la ciudadanía politológicamente desde el ejercicio del voto, de participación, etcétera, sino también como un ejercicio más amplio que engloba a personas privadas de libertad, etcétera. Entonces, si más o menos por ahí nace la iniciativa, digamos, o el interés de investigar como parte de la red Conoce este tipo de temáticas. Y antes de pasarle el micrófono a José, con quien vamos a continuación, Diony, ¿cuál ha sido tu principal lección trabajando como parte del equipo? En un tuit. Bueno, es complejo. Yo creo que una de las principales lecciones es que aún nos queda mucho camino por recorrer con respecto al estudio desde la posición de una mujer sobre estos temas. Hay muchas disparidades para el acceso a información. Yo hice la investigación con 2 compañeros hombres y para mí esa es la lección más grande, ¿verdad? Entenderme como investigadora con conocimiento e información valiosa, pero investigadora al final, ¿verdad? Claro, con todo el título. Excelente, gracias Diony. Nicole por tus palabras. José, a continuación, si nos pudieras hablar sobre pues precisamente los desafíos, no solo actuales, sino la expectativa de la agenda a futuro, tomando en cuenta que la necesidad de que la parte de investigación a todo nivel y en todo sentido continúe, ¿verdad? Pero para que continúe se necesitan pues presupuestos, se necesitan programas de becas, se necesita talento joven, talento ya con experiencia. ¿Cuáles son desafíos y expectativas presentes y futuros? Buenas tardes a todos y todas. Gracias. No, bueno, yo creo que hace 6 años cuando pensábamos en los estatutos de la red, nosotros entendíamos que la red iba a tener un referente internacional, un referente regional, en donde nosotros lográramos articular diferentes actores de la seguridad ciudadana y principalmente desde la academia entregar algunos insumos, ¿no? Yo creo que ese desafío todavía está. Creo que hemos trabajado, Carlos ha sido muy claro en el tema de las 3 líneas estratégicas de investigación, formación y diálogo social. Yo creo que la clave aquí está un poco en subir la barra y hablar un poco más de extensión de tiempo. Es decir, vamos a tener que institucionalizar a más largo plazo los proyectos que tenemos, generar comunidad académica permanente, fortalecer nuestra base de académicos a través de una comunidad científica que nos permita producir cosas a más largo plazo y principalmente investigaciones regionales, comparativas, que esa comunidad tenga ese intercambio dentro de la academia, pero también que nos permita generar esa red más amplia de relaciones. Yo creo que ahí estaría el desafío de desarrollar esos 3 ejes que ha planteado el amigo Carlos y
la extensión del tiempo, eso nos permite a nosotros efectivamente hablar a más largo plazo. Yo creo que ahí está. Ahora, el tema es que tenemos un escenario que lo ha dicho Carlos, efectivamente pensamos en algún momento que íbamos a tener unas complicaciones con respecto a la ejecución de esto. Esto no ha acabado todavía y creo que esto va a ser un poco más permanente. El hecho es cómo logramos estas nuevas visiones con respecto a este escenario de pandemia que tenemos. Y yo creo que ahí estaría el desafío nuestro, la comunidad y la cooperación que hemos tenido. Yo creo que nos va a permitir seguir trabajando, pero creo que es importante establecer el apoyo de las instituciones académicas, de relaciones más permanentes entre instituciones también gubernamentales que nos permitan desarrollar estos ejes académicos. Yo creo que ahí está el desafío fundamental, pero la expectativa a través del tiempo es hacerlo más permanente a través del tiempo, institucionalizarlo. Carlos ha dicho también una cosa importante, que es el fortalecimiento de la Secretaría Técnica con este personal. Apoyó muchísimo y fue posible el desarrollo de los proyectos. Yo creo que por ahí está. El tema de los programas de posgrados y maestrías a nivel de región, no es que conoce los desarrolle, sino que los apoye, genere esas relaciones entre la academia que permitan quizás maestrías en seguridad ciudadana, estudios de la seguridad ciudadana, que permitan esa comunidad, esa creación de esa comunidad académica y científica que necesitamos. Una base permanente, grupos de trabajo, investigaciones, comparaciones, etcétera. Gracias. Entonces, le pregunto a continuación a Ilka Tramvinio. Un gusto saludarte, bienvenida. Para poder articular todos estos actores que acaban de mencionar, se necesita mucho diálogo, mucha concertación. ¿Cómo está funcionando, cómo se ha retomado el diálogo y justamente la concertación entre todos estos actores y todas estas personas que toman decisiones, que inciden, que forman, que promueven políticas públicas? Bueno, yo creo, Ivonne, muchas gracias, que la Red Conoce tiene ya un espacio construido. Esa es una gran, disculpen el ruido aquí en el barrio de Flaxo, que hace un poquito de interferencia. Ya bajó el ruido. Bueno, en realidad nosotros estamos en este momento con una red que ya tiene un periodo largo de recorrido, y esto nos permite trabajar con socios institucionales y personas que conocen esta trayectoria, que nos ha permitido precisamente, como Diony decía, dar un respaldo y una legitimidad al trabajo que venimos haciendo. Por supuesto que el apoyo decidido y comprometido de Infosegura ha sido fundamental en poder generar las iniciativas que hemos presentado, y lo que estamos tratando es de ampliar estos vínculos y estas relaciones con otras personas vinculadas a los centros de investigación de la región centroamericana. Pero además nosotros, un poco en la recomendación que hacía al inicio don Jairo, hemos tratado también de innovar a partir de los públicos que estamos captando, porque consideramos muy importante alentar la investigación en personas que están iniciando sus carreras como investigadores e investigadoras, y por eso también hemos puesto un foco muy importante de atención en esto, digamos, en la generación de becas de estímulo para los proyectos de investigación, más en un periodo que ha sido tan amenazante que en la continuidad de los estudios universitarios de muchas jóvenes y muchos jóvenes en la región centroamericana por el tema del COVID, ¿verdad? Entonces creo que eso ha sido muy importante. Tal como decía Carlos también al inicio, nosotros hemos logrado llenar un espacio y un interés de discusión en temáticas que el COVID, lejos de frenar, más bien ha potenciado, ¿verdad? Y que estos mecanismos como las plataformas digitales nos han permitido reactivar. A mí me gustaría también enfocar que, bueno, nosotros hemos desarrollado durante este año varios seminarios virtuales. Justamente hoy terminamos uno que tuvo amplia participación, y a este seminario además vinculamos personas no solamente de la región centroamericana, sino de la región latinoamericana. Tuvimos, por ejemplo, participación de la directora de Flaxo Uruguay como una de las conferencistas. Tuvimos participación de compañeras de Guatemala, de Flaxo Guatemala, de otras universidades centroamericanas, de la Universidad de Costa Rica. Una diversidad importante, fueron más de 25 panelistas, y además una participación muy amplia de público regional. Eso nos tiene realmente muy satisfechos, porque consideramos que hemos logrado llenar, por lo tanto, una necesidad que hay de discutir sobre temas que tienen que ver con violencia,
crimen organizado, seguridad, etcétera. Donde el tema de la violencia contra la mujer, por supuesto, es un tema fundamental que hemos tratado de destacar en los últimos foros. Además, también tenemos un espacio de formación. Este espacio ha tenido una respuesta muy positiva de funcionarios y funcionarias de los gobiernos, y creo que aquí también estamos tratando de acercarnos a la toma de decisiones en política pública en las materias en las que estamos precisamente colocando en el debate. Hay aspiraciones y hay deudas, lo han señalado muy bien Carla, lo ha señalado Carlos, lo ha señalado también José, en el sentido de que nos gustaría muchísimo que estos espacios y la evidencia que se está generando en materia de investigación en violencia nos permita también poder conversar y generar espacios más formales donde intervengan las autoridades políticas de la región centroamericana para poder tratar de incidir en materia de políticas públicas desde la mirada experta de las personas que se han sumado a estos procesos de investigación. Gracias, Ilka. Con todo lo que tú acabas de mencionar y todos los colegas, también todos los temas también que mencionaron tus colegas anteriormente, me gustaría regresar con Carla y con Diony para hablar muy relevantes. Hagamos énfasis entonces en los hallazgos generales para la región que, bueno, investigaciones están extrayendo. Gracias, Ivonne. Sí, pues como bien se ha señalado, el interés, además de generar información, evidencia con alta rigurosidad académica, es que se pueda hacer uso de esa evidencia, ¿verdad?, para la toma de decisiones cuando hablamos de diseño y rediseño de políticas públicas. Entonces, los hallazgos que nos han presentado, las investigaciones que se han realizado en este marco, refuerzan varias necesidades. Por ejemplo, uno de los temas que se ha tratado con mucha fuerza ha sido el de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y una de las intenciones que tenían estas investigaciones, de modo muy general, era poner sobre la mesa un poco cómo estaban funcionando los indicadores de violencia en una coyuntura como la pandemia, sabiendo que la principal medida para contener el contagio es el confinamiento en los hogares, y eso implica para muchas mujeres pues estar más tiempo en el hogar con la persona agresora. Entonces, queríamos ver de qué forma los registros oficiales podían reflejar este riesgo, ¿verdad? O cómo se había potenciado uno de los hallazgos que nos muestran es que los registros los registros oficiales no necesariamente son tan sensibles ante una dinámica, digamos, como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, si bien se esperaba que los indicadores mostraran un aumento por esta situación que les mencionaba antes, a lo que también tenemos que sumar que hay más tensiones debido a condiciones económicas y demás, lo que vimos en algunos de los estudios es que los registros no reflejan necesariamente ese aumento en la violencia contra la mujer. Es decir, no necesariamente son tan sensibles a este tipo de situaciones. Pero esto hay que leerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque no implica que no haya más violencia, o no implica una disminución en la violencia contra las mujeres, sino que también es reflejo, digamos, de algunas limitantes de los mecanismos institucionales de denuncia. Por ejemplo, la cercanía con la persona agresora impide, qué sé yo, hacer una llamada, el hecho de dirigirse a alguna oficina, digamos, por la limitante de salir o porque algunas oficinas estaban cerradas. Entonces, esto nos muestra de violencia, pero el cómo también la coyuntura exige una lectura distinta de estos datos, ¿verdad? En las investigaciones que tuvimos, por ejemplo, con población penitenciaria, de esto les podrá hablar mejor Diony ahora, pero también vimos que, bueno, ya sabemos que las condiciones de hacinamiento y vulneración de derechos humanos en estas instituciones ya representan, digamos, un tema grave al que hay que darle muchísima atención, pero que la situación de la pandemia viene a agravarlo, ¿verdad? Entonces, sabemos a través de la evidencia que se genera que la infraestructura impedía un tratamiento adecuado ante la emergencia sanitaria y que también nos veíamos
ante otras limitantes o esta población, ¿verdad? Que vulneraba otros derechos, por ejemplo, la dificultad de contacto con la familia, con las familias para limitar el contagio, también exponía a esta población a otros riesgos, ¿verdad? Y a otras necesidades. Entonces, otra de las cosas que vimos, ¿verdad? Es que si bien es necesario tomar medidas, ¿verdad? Que como le mencionaba Jairo en un inicio, o sea, nos enfrentamos a una emergencia sanitaria, pero no solo eso. Entonces, a la hora de generar las medidas, observamos como algunas debilidades, digamos, al considerar, por ejemplo, enfoque de género, enfoque de derechos, pues que muchas veces quedaron de lado con la intención de mitigar el contagio, pero que aún así no consideraban algunas particularidades. Diony, ¿continúas tú? Lo vimos de Perdón. mujeres. Perdón, ya termino nada más con esta idea, que sí, que lo vimos en el caso de la investigación de mujeres privadas de libertad en El Salvador, donde pues no tenían contacto con las familias, no tenían suficiente información de lo que vivían fuera, y entonces el tema de género nunca estuvo contemplado, digamos, a la hora de implementar las medidas para prevenir el contagio. Le doy la palabra. Sí, tuve un corte y pensé que ya habías terminado. Lo lamento, Carla. Adelante. No se preocupe. Listo. Bueno, yo creo que retomando lo que Carla apunta, hay que, para nosotros y nosotras como investigadores, esta revisión ha permitido abordar una de las caras quizás más ocultas de la pandemia, y es el impacto sobre los grupos históricamente vulnerabilizados y cuya situación se encuentra en mayor riesgo en un contexto normal, pero ahora por el COVID se acrecienta, ¿verdad? Dentro de la evidencia, lamentablemente aún no he podido leer todos los documentos y todas las investigaciones de las demás compañeras y compañeros, pero creo que dentro de la evidencia disponible para el caso de todos, como investigadores, y una de las limitantes fue el acceso a información generalizada en todos los países, ¿verdad? Este acceso a información se limita no solamente por una cuestión tal vez de edad, tal vez de conocimiento, tal vez de madurez de investigación, ¿verdad? Sino que también se acrecenta porque estructuralmente hay una limitación de los países con respecto a la transparencia de sus datos, de su información, y creo que esto es una evidencia muy importante, sobre todo en un momento como este, ¿verdad? Creo que además otra de las cuestiones que nos parece relevantes es que a pesar de que existe mucha información en redes sociales y demás, como mencionaba al inicio el compañero que hizo la intervención, a pesar de que existe mucha información, no sabemos qué tan verídica es esa información, y a la hora de referirnos a datos de entidades internacionales, por ejemplo, o de datos de organizaciones al interno del país o a lo externo, esta información que sí está disponible se torna un tanto confusa o un tanto, o tal vez no tan transparente. Creo que otra cuestión que dentro de la evidencia que han arrojado las investigaciones y que hay que rescatar es que los grupos vulnerabilizados con este proceso y con este contexto se vulnerabilizan más, se siguen dejando aparte y siguen sin acaparar, ¿verdad?, la atención no solamente de las personas en general, sino también de las instituciones a nivel de región. Y por último, sí me parece importante rescatar un hallazgo muy positivo, al menos para el caso de la investigación que realicé, y fue la reiteración o la ampliación, el uso de las tecnologías dentro de estas comunidades vulnerabilizadas. Al menos en el caso de las personas privadas de libertad, nosotros logramos constatar
que este proceso, este contexto de pandemia ha generado que las personas privadas de libertad y también las personas que se encuentran en prisionalización secundaria, que vienen siendo sus familias, sus comunidades, sus personas más allegadas, ¿verdad? También estas personas tengan un acceso más directo a estas personas privadas de libertad, aunque muchas veces en otro contexto, aún sin pandemia, no lo tuvieran. Por ejemplo, gracias al acceso a estas tecnologías de la información, las personas privadas de libertad podían ver o han podido comunicarse por videollamada con sus familiares que hace mucho tiempo no les ven debido a una cuestión geográfica, por ejemplo. Y que de no haber sido por esta situación de pandemia, este uso de tecnologías de la información no se hubiera llevado a cabo. Entonces, yo creo que de manera muy personal, que aunque sí evidenciamos muchísimas cuestiones que necesitan una atención para un cambio positivo, también necesitamos evidenciar, por ejemplo, estas cuestiones que le digo, como el acceso a tecnologías de la información para incrementar ese proceso, ¿verdad? Yo creo que... Gracias, Johnny. Sí, comienzan a llegar un par de preguntas, ya vamos a llegar a ellas, de quienes nos están acompañando en este nuevo episodio de Dataacción. Entramos a la recta final, entonces cedo la palabra para José, justamente para que a raíz de todos estos hallazgos y todo lo que está pendiente, nos comente sobre la metodología para la investigación que se ha tenido que adaptar precisamente a todo este contexto. José, adelante. Gracias. Sí, no, yo creo que ha sido una complicación, principalmente porque dependiendo de las temáticas que se han desarrollado, dependiendo de la presencia de la información, de la producción de indicadores que se estén generando en las instituciones, te causa limitaciones, como lo ha dicho muy bien Johnny. Yo creo que es parte de lo que tenemos que ir trabajando. Una de las cosas más permanentes que creo que esa comunidad que estamos pensando pueda generar es volver a lo básico, principalmente a los conceptos, a las formas de investigación, la forma epistemológica que nos permita ir construyendo y fortaleciendo lo que hasta ahora hemos tenido. Yo creo que eso es básico. Hay muchas lecciones aprendidas en lo que ocurrió también. Principalmente hay que fortalecer también a nuestros investigadores con respecto a la metodología de la investigación un poco más avanzada, un poco más básica, dependiendo de ello, porque estamos buscando que se sumen más investigadores con más temas diversos en este escenario pandémico que tenemos. Yo creo que eso es parte de los desafíos que tenemos, generar estas nuevas discusiones, darle las herramientas teóricas y metodológicas a nuestros investigadores y generar ese diálogo constante que nos permita ir creciendo en conocimiento, principalmente en la temática de seguridad ciudadana. Yo creo que en ese ámbito hay mucho que hacer, mucho que conversar y mucho que fortalecer, pero es precisamente el papel que juega la academia y en este caso la red con respecto a eso. Yo creo que hay que pensarlo por ahí. Toda una reestructuración. Gracias, José. Cierro entonces con Ilka y con Carlos. Los invito a que nos comenten brevemente, muy puntualmente, dentro del marco de seguridad ciudadana y toda la red, cómo se eligen, cómo se priorizan las temáticas y el equipo de investigación de cada uno de estos temas. ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, nosotros primeramente hemos desarrollado un plan de trabajo que ha sido concertado con el comité coordinador. Aquí es muy importante la participación de nuestro representante panameño, José Lazo, y también de nuestra representante guatemalteca, que hoy no nos acompañan en este foro, Anabela, y posteriormente también conversaciones que nos permiten con Infosegura detectar las necesidades en materia de investigación y formación, y el equipo técnico, en este caso la secretaría, que recae tanto en el señor Carlos Ramos como en la señora Carla Salazar, quienes se encargan de hacer el diseño de los proyectos y las acciones que se van desarrollando en el proceso de Conoce. Agregar algunas... Carlos. Perdón, tenía desconectado el micrófono. Para agregar algunas cosas respecto a cómo elegimos, digamos, aquellos temas que consideramos prioritarios a la hora de
desarrollar nuestra agenda operativa. Hay que señalar que en el momento que la red conoce sus orígenes, definió 3 grandes líneas de trabajo estratégico, también planteó una agenda de investigación y una serie de temas que consideró eran los temas prioritarios. Evidentemente son muchos, entonces cada año debemos de establecer, digamos, cuáles serán dentro de los temas prioritarios aquellos que tendrán un énfasis en su desarrollo durante ese año. Y entre ellos, en el año 2020, colocamos como prioridad, lo decíamos antes, el tema de la violencia contra las mujeres. Y focalizamos la atención de nuestra preocupación en esta manifestación de la violencia, pues más allá de la centralidad intrínseca del tema, el forzado encierro al que la pandemia nos estaba llevando, también amenazaba con agudizar esta expresión del fenómeno al extender los tiempos de convivencia en ese microespacio del hogar y sus asimétricas relaciones sociales de poder. El tiempo nos ha mostrado que efectivamente esto sucedió, al menos en muchos casos. Sin duda, más allá de la agenda general de temas prioritarios de CONOCE, tenemos una serie de criterios adicionales, digamos que están algunos implícitos, otros explícitos, a la hora de discutir cuáles serán las prioridades operativas de un nuevo plan de trabajo, pero si pudiese establecerlo de manera más clara, diría que por lo menos son 4. El primero es que procuramos que los temas se ubiquen en el marco de aquellos macroprocesos o macrofenómenos que caracterizan a la región. Es decir, que sean temas parte de los problemas estructurales de América Central, al ser parte de estos macrofenómenos o macroprocesos. En segundo lugar, procuramos que sean temas que forman parte del debate político y que tengan, por tanto, mayor pertinencia coyuntural para su debate y para su discusión. En tercer lugar, CONOCE busca también que aquellos temas de inseguridad, aquellos temas de violencia que vamos a hacer prioridad en una agenda específica, sean aquellos que afectan de manera particular a los grupos más vulnerables de la región. Hablamos de niños, de mujeres, de adultos mayores, de grupos indígenas, de diversidad sexual, etc. Sí. Y finalmente procuramos temas que se vinculan también a la construcción de la democracia, que se vinculan a la convivencia pacífica y a la vigencia de los derechos humanos, a tono con el objetivo 16 de los ODS. Todas las instituciones que forman parte de CONOCE coincidimos en que no es posible llegar, obtener o construir el desarrollo sostenible sin una paz con justicia y sin instituciones sólidas que se fundamenten en un Estado social y democrático de derecho. Esto sería, digamos, un poco el núcleo de nuestros criterios a la hora de definir las temáticas que van a orientar nuestro trabajo. Buenos filtros. Muchas gracias. Bueno, pasamos a continuación a nuestro espacio de dudas, consultas. Este es el momento justo de levantar la manita. Y había adelantado la pregunta Miguel Morales. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Y pregunta lo siguiente. Para tener una visión general más clara y estructurada sobre el programa de becas para la investigación, ¿cómo calificarían la calidad de los resultados de las investigaciones del programa, considerando algunos parámetros como temas, metodología, resultados, la aplicabilidad de todo esto dentro de las diversas realidades de la región y los contextos políticos y sociales de cada país? Miguel, asumo que tu pregunta va para Carla Salazar o para Carlos. Adelante, ¿quién responde? Perdón, se me cortó en la parte de decía, ¿a quién iba dirigida la pregunta? Perdón. Puedes contestar tú, Carla. Ok, de acuerdo, gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Miguel, por la pregunta. Pues un poco como venía diciendo Carlos, la pertinencia de los temas seleccionados
violencia que vivimos en la región y por lo tanto, desde esa perspectiva consideramos que era importante trabajar sobre esto. Es decir, abrimos una serie de líneas temáticas y no es coincidencia que tuviésemos 4 investigaciones sobre violencia contra las mujeres, por ejemplo. Entonces, consideramos que son altamente pertinentes. Y en términos metodológicos, pues la pandemia nos enfrentó a retos que quizás antes resolvíamos, por ejemplo, el trabajo campo presencial y que esta vez implicó el uso de virtuales para esa recolección de datos. Entonces, si bien esto tiene limitantes en, por ejemplo, la confianza para realizar muy concretamente una entrevista, digamos, de forma virtual, igual se logró otro tipo de alcances que muchas veces más bien vemos limitados por la falta de la posibilidad de viajar, por ejemplo. Entonces, pensando en términos regionales, esto permitió, digamos, consultas a personas que en otro momento quizás no se hubiesen realizado, sino que la virtualidad potenció esos contactos. Entonces, si bien hay limitantes, ¿verdad? No se puede decir lo contrario. Académico alto que permita posicionar los hallazgos. Y entonces, aún con los múltiples factores que podían afectar el desarrollo de las investigaciones, pues consideramos que sí hubo digamos, resultados importantes y necesarios, digamos, para la discusión. Perdón. Y precisamente el uso es lo que estamos tratando de potenciar a partir de estos espacios como los webinarios, relación con Infosegura, que ya tiene un espacio muy consolidado de vínculos con formuladores de políticas públicas, y entonces la relación ha sido muy estrecha precisamente para posicionar esos resultados. Muy bien, gracias. Te voy a aprovechar, Carla, ya que estoy contigo, para preguntarte cuáles son las actividades que van a realizar en todo este marco de trabajo. ¿Cuál es el porvenir? Claro, sí, como bien decía Carlos, esto no nos ha detenido, ¿verdad? Entonces todavía tenemos varias actividades sobre las que estamos trabajando precisamente en la violencia contra las mujeres, donde tuvimos una diversidad de participaciones, no solo de la región, sino incluso de América del Sur, y que además con un muy alto nivel de discusión. Estamos también trabajando sobre el diseño del foro regional que realizaremos en mayo, donde tendremos una serie de discusiones metodológicas, donde también se presentarán una serie de hallazgos de otras investigaciones que se alinean, que es el apoyo de publicación a investigaciones que ya se habían realizado, pero que no habían tenido suficiente difusión. Estamos intentando tratar ahí, ¿verdad?, de esta lógica de escritorio más académica, donde se generan informes y a veces se olvidan, para retomar esos hallazgos, publicarlos, darles divulgación y ponerlos en la agenda de discusión. Entonces, estamos apoyando esas publicaciones. Próximamente tendremos las publicaciones de este programa de investigación. Tendremos también el foro regional y estamos en este momento diseñando también una campaña de comunicación social que permita extender, digamos, el tema de la violencia y un poco los trabajos que se han venido haciendo a nivel de la región. Todo un trabajo, entonces. Antes de devolverle el micrófono a Elmer Mengíbar, ya para ir cerrando con las palabras de Marcela, invitarlos también entonces a que se den una vuelta por el sitio web redconoce, con S, redconoce.org para más información de todos estos eventos, y también la cuenta en Twitter, específicamente @redconoce. E Infosegura, por supuesto, .org. Elmer, regreso contigo. Gracias, Ivonne, por tu apoyo en esta conversación que ha sido amena, interesante, y sobre todo nos ha ayudado a conocer mejor y más detalladamente el trabajo de la red, los abordajes, los últimos avances y los planes que hay a futuro, ¿no? Y a corto y largo plazo, que es como debe estar viendo la academia, así como decía Jairo también, marcando también
orientando la mirada de interés tanto para la ciudadanía como para los tomadores de decisión a nivel de política pública. Estábamos revisando, no hay más preguntas por el momento, entonces vamos a pasar ya al cierre. Voy a dejar con ustedes a Marcela Smuth, coordinadora del proyecto regional Infosegura, para unas palabras. Bienvenida, Marcela, y adelante. Muchísimas gracias, Elmer, y muchísimas gracias, Ilka, Carla, Carlos, Diony, José, por compartirnos y compartir con las y los participantes del día de hoy el trabajo que realizó la Red Conoce en este año y que fue un año de particulares desafíos. Desde Infosegura hemos tenido oportunidad de venir acompañando el trabajo de la red y ver cómo se ha ido consolidando año a año. Mencionar que hay 17 instituciones académicas de la región que forman parte, centros de pensamiento y universidades de la región que integran esta red y articulan a su vez con instituciones más allá de la región de Centroamérica y República Dominicana, y realmente este año fue un desafío particular, y creo que el equipo coordinador de la red ha sido sumamente creativo, ágil, para poner en acción el plan. Quizá mencionar que el primer evento que suspendimos presencial fue el foro anual de la red, cuando estaba previsto justo para unos meses, para el mes de marzo, y no pudimos llevarlo a cabo presencialmente. Sin embargo, la red se organizó, pudieron desarrollarlo de manera virtual, y como les comentaban las y los colegas el día de hoy, tuvieron también esta capacidad de poner en marcha el programa de formación, foros, ampliar el trabajo de la red y el desarrollo de investigación incorporando a investigadores jóvenes. Sabemos lo complejo que es estudiar la problemática de las diferentes formas de violencia. Sabemos que no existe un único factor que por sí solo pueda explicar la problemática, sino una interrelación de factores, y en este contexto de distanciamiento social realmente era todo un desafío poner en marcha investigaciones, poner en marcha investigaciones que requerían entrevistas o grupos focales o trabajo en más de un país. Sin embargo, se buscaron las formas para continuar avanzando. Como ustedes saben, la problemática de la violencia, de los factores asociados, requiere de un trabajo muy fuerte, tanto desde las instituciones públicas que generan información primaria sobre incidencia delictiva, instituciones públicas que trabajan factores asociados para poder ir complementando información y poder entender estas dinámicas que están a la base de la problemática de las distintas formas de violencia, que la transforman, y la participación de la sociedad civil y de la academia en la construcción de conocimiento es clave para poder complementar esa información. En este contexto de COVID se plantearon muchísimos desafíos, no solamente en el tema de investigación, también muchos desafíos que se necesitan abordar para que la región pueda continuar avanzando en esta ruta de reducción de homicidios y que pueda incidir también en la reducción de otras formas de violencia. La problemática de la violencia contra las mujeres ha quedado muy expuesta también en este contexto de pandemia. La dificultad para registrar la información en contextos de aislamiento social, la dificultad para entender la problemática de la violencia que afecta a las mujeres, por ejemplo,
se ha limitado el desarrollo de encuestas de prevalencia de violencia contra las mujeres. Ha sido realmente un entorno sumamente complejo y creo que el aporte de Conoce para avanzar en el conocimiento a través de la agenda de investigación que fue impulsando, que abordaron la violencia desde diferentes perspectivas, con un fuerte énfasis en el conocimiento de la violencia contra las mujeres, la violencia y el crimen organizado, realmente constituyen un aporte sumamente importante para avanzar en el conocimiento. Clave la actividad de mayo, que esperamos sea un espacio muy importante para seguir socializando los resultados, el conocimiento, y muy importante lo que planteaban también Ilka y Carlos, de la necesidad de acercar el conocimiento a las políticas públicas. Creo que la participación de la sociedad civil, de los centros de pensamiento, de la academia en generar conocimientos que ayuden a profundizar el problema, que ayuden a entender el impacto de las políticas públicas, que ayuden a entender y de insumos para ver por dónde ir avanzando de cara a ser cada vez más efectivos en la implementación de las respuestas a este complejo problema de la violencia y la inseguridad es clave. Y quiero reiterar las felicitaciones a las distintas instituciones que integran Conoce, al comité coordinador por esta creatividad para seguir trabajando y desarrollar esta agenda de formación, esta agenda de conocimiento que han ido trabajando a lo largo del año. Como decía Ivonne, los invitamos a que visiten la página web de Conoce, donde pueden encontrar información y a seguir estando atento al desarrollo de las investigaciones que están en curso, y esperamos que puedan continuar avanzando y consolidando cada vez más esta iniciativa, la participación de la sociedad civil en la construcción de conocimiento, en la generación de insumos para políticas públicas, en el debate sobre propuestas para la implementación de políticas públicas es un factor clave, y también de cara a incrementar el conocimiento. Como decían los colegas, hay mucha información, pero esta necesidad de contar con conocimientos muy sólidos que también contribuyan a incrementar la confianza de la ciudadanía es clave. Entonces, agradecerles muchísimo por compartir el día de hoy con todas las y los participantes la experiencia de Conoce, invitarlos a continuar trabajando y seguir avanzando con el trabajo de esta red, y agradecerles muchísimo a todas las personas que se conectaron el día de hoy, y por supuesto también a USAID por el apoyo para la implementación del proyecto regional Infosegura. Los esperamos el viernes en la última sesión de la Data Acción de esta temporada. Muchísimas gracias, Elmer, te dejo nuevamente. Gracias, Marcela, por estas palabras. Gracias a Ilka, a Carlos, a Carla, a Diony, a José por participar, por ponernos al día con lo de la red y por anunciarnos las actividades que vienen, de las cuales vamos a estar pendientes, y pendientes también de darles el apoyo para hacer llegar al público que necesitamos que esté al tanto de esta información. Pues esto ha sido por ahora. Repito la invitación de Marcela para el próximo jueves, donde vamos a dar cierre a esta tercera temporada con un episodio de lujo con especialistas internacionales para discutir cuáles las perspectivas que tiene Latinoamérica en este periodo que estamos entrando de recuperación para
desde varios puntos de vista. Esperamos que estén pendientes de nuestras redes, de nuestros boletines para recibir la información. Y sin más, nos despedimos, los esperamos el próximo jueves y pasen muy buena tarde. Infosegura es un proyecto regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Infosegura se especializa en el fortalecimiento de capacidades en gestión de información para políticas públicas en seguridad ciudadana y cohesión social, con enfoque de género y derechos humanos. Infosegura trabaja en Centroamérica y República Dominicana desde 2014 y en coordinación con las oficinas de país del PNUD, brinda apoyo estratégico y técnico para desarrollar y mejorar la producción de datos, el análisis multidimensional, el uso de la información en las políticas públicas y la divulgación. Este trabajo comprende 3 líneas de servicio: fortalecer arquitecturas institucionales para la gestión de la información, la implementación de nuevas tecnologías e innovación en procesos y servicios, y comunicación estratégica a través de productos de conocimiento. A partir de estas líneas, se han implementado procesos y herramientas en 6 países, apoyando 45 instituciones gubernamentales y la investigación académica regional. Infosegura también facilita el intercambio de conocimientos y experiencias a nivel regional, tendiendo puentes entre gobiernos y sociedad civil. En este sentido, destaca la iniciativa de la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, Red Conoce, conformada por 17 instituciones académicas de 11 países, con diversos encuentros regionales de alto nivel. Durante la pandemia de COVID-19, el énfasis se mantuvo en la lectura multidimensional de la crisis, porque el PNUD entiende la seguridad ciudadana como resultado esencial del desarrollo y condición necesaria para la gobernanza efectiva, que requiere de prevención y disminución de la inseguridad y la violencia de manera integral. Para más información, visite www.infosegura.org.